Díganmelos, ¿dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default, porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. Esto dijo el presidente en un acto de entrega de viviendas en Salta. Hoy va a haber anuncios con el tema de la inflación. No le encuentra mucho la vuelta del gobierno, fideicomisos para tener a precios, digamos, subsidiados aceite y harina. Vuelven con el tema de obligarle a los exportadores a colocar los cortes parrilleros a precios por debajo del precio del mercado. No, sube un poco las retenciones para los derivados de la soja. De los derivados de la soja, 2 puntos, pero no hay mucho más precios cuidados reforzados. Ayer la vocera presidencial Gabriela Cerruti habló de esto. Sabemos que el índice de precios que se conoció el martes fue muy alto. Nosotros venimos de una inflación muy alta del 2019. Ustedes recuerden que el gobierno de Mauricio Macri terminó con una inflación de 53 puntos. A partir de ahí estamos trabajando para bajar ese índice de inflación. Primero fueron 2 años de pandemia y ahora además esto agravado por la crisis internacional producto de la guerra en Ucrania. La principal preocupación del gobierno, sin ninguna duda, es el precio, sobre todo de los alimentos, que son los que más han incidido en el último índice de inflación. A ver, es cierto que 53 tuvo Macri después de una súper devaluación. El primer año de gobierno de Alberto Fernández, con la economía muy frenada por la pandemia, tuvo el 36%. Sí. Después se le disparó a Alberto Fernández al 51,9% el año pasado, en un contexto en el que pisó el dólar, tarifas frenadas, o sea, es un problema. Ellos habían dicho que el año pasado iban a continuar en una inflación y se les disparó. Y la guerra es ahora, como venimos diciendo. El índice de febrero de 7,5 de suba de alimentos tiene 4 días la guerra. La guerra estalló el 24 de febrero, con lo cual es difícil echarle la culpa a la guerra de Putin contra Ucrania. Los precios internacionales no se movieron tan rápido durante esos 4 días, sino que esperaron un poquito para ver cómo se movían y a partir de la semana empezaron a saltar fuertemente. Lo vamos a ver recién en marzo, claro, en el índice de marzo. Por eso, bueno, hoy habrá anuncios. También Cerruti hizo público, y esto es muy deliberado, que Cristina Fernández Kirchner es la que no le contesta ahora a los llamados a Alberto Fernández. El presidente se comunicó con sin tener respuesta, con la vicepresidenta, la presidenta del Senado, también así con su secretario privado, y de diferentes maneras, tanto yo como otros miembros del Gobierno Nacional nos hemos expresado en las redes. Relaciones siguen como siempre y las relaciones personales son relaciones personales y las relaciones políticas son otra cosa, y somos una coalición de gobierno que se mantiene unida, dando las batallas que hay que dar contra los enemigos que de verdad tenemos. Y hoy el gran enemigo de la sociedad argentina es el alza de los precios y es la inflación, con lo cual estamos en esa batalla todos y todas unidos. Bien, el presidente se comunicó sin tener respuesta, dijo Gabriela Cerruti, con el diálogo totalmente interrumpido en este momento entre el presidente y su vice. Ayer el que habló en nombre del Frente de Todos fue el presidente del bloque, José Mayans, que le había dado libertad de acción al bloque. Dijo, cada uno que vote como quiere, yo en esto no me meto. Ahí en el Senado, en el recinto, dijo lo siguiente. Nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores, hasta ahora no lo logramos. Pero si ustedes... muchas gracias. Si ustedes vuelven, como dice Macri, para ser más rápido, no. Eso no hay quien supere, ¿eh? No hay quien supere eso, ¿eh? Tiene razón en las dos cosas. Sí. ¿No? Porque Mayans no apoya el acuerdo, básicamente. No apoya el entendimiento él. ¿Con el Fondo Monetario? Con el Fondo Monetario Internacional. Pero votó a favor. Votó a favor. Él cree que viene un ajuste atrás. ¿Ah, o sea, sí? Él tiene una visión crítica. Claro, pero él es el presidente del bloque, el Frente de Todos, y votó a favor. En su rol institucional votó a favor. Mientras tanto, esta idea, pero fuera de broma, hay un debate dentro del kirchnerismo, ¿no? Con la idea de decir, che, volvimos, o sea, los que se sienten incómodos con la dirección que tomó el gobierno de Alberto Fernández, dice, tenía sentido volver de esta manera. Fíjate cómo lo decía Daddy Brieva, que es como una expresión, el actor y conductor de este sentir del kirchnerismo. Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento, no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. Y la verdad, yo no soy analista, yo soy peronista.
Tengo una estética y una forma de vida por el cual me he manejado toda mi vida en todo sentido, y uno como caga, come, coge y juega al fútbol. Y la verdad que yo no necesito saber mucho más y analizar mucho más para saber cómo deberían ser las cosas. Chicos, nosotros prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. Nosotros siempre fuimos los bomberos de la historia. Nosotros siempre fuimos los bomberos de la historia. Volvimos al pedo, dice Daddy Brieva, somos los bomberos. Mientras tanto, el que estuvo picante en el recinto, aunque votó a favor, como todos los senadores de Juntos por el Cambio, fue Martín Lustó, radical, senador por la Ciudad de Buenos Aires. Voy a leer algunas cosas de un mega bestseller sobre la fuga. Dice así: Néstor, haceme el favor, sacá la plata del banco y mandala afuera. Estos tipos van a hacer lo mismo que con el plan Bonex. ¿Saben qué se llama eso? Pedir que alguien fugue. Haceme el favor, sacá la plata afuera. Está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuida la nuestra. Fuga. Tiempo después, y a través de un mecanismo legal, con acciones y títulos de deudas que cotizaban en Nueva York, pudimos finalmente girar al exterior, contado con liquidación. Fuga. Entonces, si alguien dice a alguien, fuga la plata, está incitando a algo que ustedes dicen que está mal. Muy bien, señor, se ve que leyó el libro. Muy bien. Ahí va, bien. Estaba leyendo exactamente un tramo de Sinceramente, el libro de Cristina Fernández Kirchner, donde cuenta sus discusiones con Néstor Kirchner cuando convierte unos pesos que tenían a dólares y los sacan del país, que es formación de activos en el exterior. Cristina Kirchner dice que con la plata del Fondo Monetario lo único que ocurrió fue la formación de activos en el exterior. Gente que rajó de la Argentina y fugó capitales. Entonces Martín Lustó dice, esto también es fuga de capitales, ¿no? Claro, totalmente. Bien. Mientras tanto, Carla Bisotti, la ministra de Salud, anunció para los viajeros que vayan a destinos que le requieren una doble vacunación y que no reconocen la Sputnik, que no reconoce nadie, no me imagino mucha gente yendo a Rusia en este momento. El problema es que con toda la guerra de Rusia y Ucrania se suspendió el proceso de aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud de la Sputnik, y hay quizás algunos argentinos que están varados o con la imposibilidad de viajar a algún destino por estar vacunados con la Sputnik. ¿Qué dijo Bisotti? Lo que estamos haciendo es avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar, presentando, por supuesto, el pasaje. Es un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aceptar una vacuna que tiene probada eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa. Entonces, desde Argentina, como además tenemos un stock de vacunas para asegurar que puedan recibir las vacunas todos los que tienen que iniciar, completar el esquema y recibir el refuerzo, estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS, entre comillas, para que si alguien tiene que viajar pueda hacerlo. Bien, hay una cierta controversia con los infectólogos que dicen que la cuarta dosis en quien no lo necesita tampoco está muy del todo recomendada ni probada. Así que bueno, el que quiera viajar tomará esa decisión. Después les contamos, hubo una audiencia en la Corte Suprema, un tema muy interesante. Natalia de Negri, una de las chicas del escándalo de Guillermo Coppola y el jarrón con cocaína que le habían encontrado en el departamento, después terminaron todos absueltos, pide que se borren porque ella tiene una nueva vida, vive en Estados Unidos, conductora, ganadora de premios Emmy como productora, y dice, no quiero que cuando alguien entre a internet y googlee, encuentre esa historia. Ella estuvo mucho en televisión, con Mauro Vial en aquel tiempo, etcétera. Eso se está discutiendo en la Corte, si ella tiene derecho o si Google debe efectivamente sacar esos links del buscador que tiene. Andrés Gil Domínguez, abogado, decía lo siguiente. El derecho al olvido es parte de lo que es la libertad de intimidad, y lo que intenta es que no se cristalice para siempre lo que fuimos o lo que somos, y se deje de proteger eficazmente lo que es el plan de vida de una persona que es dinámico. Entonces, lo que está intentando Natalia de Negri es que se aplique este derecho al olvido y que se desindexe estos contenidos vinculados a su nombre. Si los contenidos van a seguir estando en Internet, pero cuando se ponga Natalia de Negri, no se va a llegar a esos contenidos a través de su nombre. Bien, si vos buscás, qué sé yo, el jarrón de Coppola, por ahí encontrás en historias que hablan de Coppola, lo de Natalia de Negri, pero es desvincular su nombre a aquella historia. Hay todas organizaciones de defensa de la libertad de expresión que están en contra, que están pidiendo que no hagan esto, porque dicen que entonces si cada uno puede editar lo que quiere que se diga de sí mismo, entraríamos en una situación de cierta cercioramiento de la libertad de prensa también, ¿no? Nada, aparte cada uno que empieza a elegir lo que de parte de lo quiere borrar de su pasado público, porque no estamos hablando de
de algo privado, estamos hablando de algo público, no es que filtraron un video. Claro, totalmente. No, es algo público. Bien, mientras tanto van a continuar las conversaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia, mientras Rusia sigue bombardeando fuertemente objetivos civiles en algunas ciudades que están realmente bajo asedio, sobre todo Mariupol, ¿no? Esta ciudad portuaria del Mar Negro, que parece que es donde más destrucción ha habido. Allí atacó Rusia incluso un teatro donde se alojaban, se supone que miles de personas refugiándose de los bombardeos. No está claro la cantidad de víctimas civiles que pudo haber habido en ese teatro. Hay también una estimación de ACNUR, la Agencia Internacional de Refugiados, que ha elevado a 3.200.000 personas el éxodo de ucranianos que van mayoritariamente a Polonia. Son en su enorme mayoría mujeres y la mitad son niños. Es un mega éxodo de niños. No hay mucho antecedente en la historia. Hay como 1,5 millones de chicos ya que tuvieron que salir de Ucrania y que están, bueno, en principio van a Polonia esperando que esto termine pronto y pudiendo volver y regresar a sus hogares. Así que siguen las negociaciones, mientras que hoy va a hablar además Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, con Xi Jinping, el presidente chino, porque hay una creciente tensión también en ese vínculo por la preocupación de Biden de que China termine siendo la principal beneficiada de todo este movimiento del enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos y sus aliados por el ataque a Ucrania. 7 de la mañana, 14 minutos. Mañana fresca y destemplada, pero es viernes, no nos importa nada. Estos son los Duran Duran. The Reflex. 20 nada más la máxima para hoy, bajita, pero al mediodía paran las lluvias y nos queda un día fresco para disfrutar primera jornada de Lollapalooza ahí en el hipódromo de San Isidro.
Auspicia el clima Edesur. La energía tenía que cambiar. Edesur evolucionó para vos. Jopa, muy buen día. Llovizna en este barrio, te quiero decir. Y acá también llovizna, de a rato llueve débil, después deja de llover, va a ser un poco así, lluvia entrecortada, intermitente por lo menos hasta el mediodía, y se suma el viento frío. Atención a aquel que le toque esperar el bondi en la parada, el que esté en el andén esperando el tren y quede expuesto a estas ráfagas débiles, la puede pasar mal. Abrigarse porque bajó mucho la temperatura. 16 grados 9 décimas ahora en Buenos Aires, la humedad 89%, viento fuerte y frío desde el sudeste a 17 kilómetros por hora, cielo cubierto, visibilidad 10 kilómetros, mejorando ya, promediando la jornada. Se van a ir separando las nubes, vamos rumbo a una noche fría, máxima para hoy 20 grados. Muchas gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. En Edesur invertimos $826 millones y nuestro compromiso es seguir trabajando para mejorar la calidad de tu energía. Los tiempos cambiaron, la energía también. Edesur. Entrá a edesur.com.ar o seguinos en Facebook o Twitter y conoce más. 5 escenarios. 3 días. Los artistas que estuviste esperando. Este año viví la experiencia Lollapalooza. En Urbana Play 104.3. Transmisión especial. La previa y todos los shows. 18, 19 y 20 de marzo. Tu radio, en vivo desde el hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina 2022. Un sonido Urbana Play. UrbanaPlayFM.com. Y redes @UrbanaPlayFM. Budweiser, The Birra Behind the Music. Y como en 1991, este año también detrás de Lollapalooza. Budweiser. Vuelta al cole con Club Movistar. Nada mejor que arrancar las clases con un celu nuevo. Por eso sorteamos un TCL 20i con multicámaras y batería para todo el día que puede ser tuyo. Participá ahora en club.movistar.com.ar y prepárate para arrancar con todo. Los que somos Movistar, tenemos más. Participación válida sin obligación de compra del 1 del 3 del 22 al 31 del 3 del 22. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Verano a rayo de sol. Vas caminando por la calle y sentís que te prendés fuego a cada paso. No llegas más a tu casa. Decidís subirte a un taxi antes de derretirte y el chofer te dice: discúlpame, no me funciona el aire acondicionado. No te molesta, ¿no? Que momentos como este no te hagan transpirar. Mejor, probá el nuevo Rexona Clinical en aerosol, que te ofrece la máxima eficacia antitranspirante, incluso en situaciones de calor extremo. Rexona no, nunca, jamás, ni con 35 grados te abandona. Lubianca, más de 50 años haciendo fiambres con cortes seleccionados de calidad superior. Todos nuestros productos son libres de gluten. Búscanos en fiambreslubianca.com.ar y redes sociales. Fiambres Lubianca, sabor de primera calidad. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus. Vitaminas, minerales y energizantes naturales. El extra de energía que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones. BBVA presenta al top del humor. Moldavsky vuelve al Teatro Apolo. Hay un gran ganador de la pandemia que toda la vida fue criticado, maltratado, negado, huérfano. ¿Saben quién? El pedo. Lo que mejoró su imagen frente a la tos y el estornudo. El método Moldavsky. Próximo viernes, gran regreso. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. El método Moldavsky en el Teatro Polo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Urbana Play anuncia: Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres
World Tour 2022. 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Doña Aurora siempre más sabor. Sensate ya. Sensate ya. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC, Argentina Presidencia. Felicitaciones, has logrado tu mejor marca. Detecto que quieres parar. ¿Por qué no sigues 1 kilómetro más? Así se hace. Aunque sea una app, me vas a hacer emocionar. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Agendanos en WhatsApp. 11 68 61 1043. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 7:24 de esta mañana, destemplada, con calzada mojada y lloviznas intermitentes. Vamos hacia un fin de semana con súper clásicos, y además acaba de sortear la Champions League, los cruces. Esto es el tipo de sorteos que excita mucho a los periodistas deportivos. Les encantan los sorteos. Sofi Martínez, periodista Urbana Play. Buen día, Sofi, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, María? Hola, equipo, ¿cómo andan? Sí, que fin de semana importante y especial va a haber en Argentina porque se viene la fecha de los clásicos. Es la 7ª fecha. Clásicos y emparejamientos, como venimos diciendo. Hay algunos que son partidos súper conocidos que van a tener otro duelo y hay otros que simplemente se hacen para conseguirles pareja, claro, como se dice, para que puedan tener un duelo. Pero tenemos realmente cosas, y además hoy, a las 19:15, está Platense Tigre, un duelo en particular, un clásico en particular, que hace mucho tiempo no se da. Se va a revivar hoy 19:15, así arranca esta fecha de clásicos, se va a poder ver por televisión pública y bueno, obviamente también por ESPN. Bien. Cuando quieras. Dale, sí, decime. Te arranco para decirte el fixture más o menos, dale, como para que cada uno pueda elegir el clásico que quiera disfrutar, o si querés ver todos también te podés internar frente a la tele para verlos. Pero métale con el como uso te de la decía, palabra. A ver, vaya. Hoy 19:15. Sí. Hoy 19:15 Platense Tigre. Mañana 14 horas arrancamos temprano. Lanús Banfield. A las 16 San Lorenzo Huracán. San Lorenzo repetiría equipo con respecto a la victoria ante Talleres del pasado fin de semana. Colón Unión 18:30. 20:45 Independiente Racing. Independiente con varias modificaciones. Racing repetiría equipo. Hablar un poco de la actualidad y lo que pasó la última fecha de cómo le fue cada uno. El domingo, 14 horas, Central Newell's. Central viene con un Kili González bastante cuestionado, un equipo muy criticado, sobre todo en la última fecha, será en el Gigante de Arroyito. 16:15, Gimnasia Estudiantes. Wow. Y 19 horas será River Boca. Un Boca que, como te vengo contando, viene con dudas. Benedetto, titular o no titular, depende cómo llegue físicamente. Si en la práctica Bataglia lo utilizó, se cree que podría llegar a ser titular Benedetto. Con Oscar Romero hay un poco más de dudas. Si bien también ayer entrenó a la par del grupo, correría un escalón más atrás y podría llegar a ser titular Aaron Molina. Son todas dudas que se van a resolver estos días. Por el lado de River, pareciera que viene planteado todo como para formar igual que contra Gimnasia Grima La Plata. La única duda o posibilidad es, en vez de la Cruz, poner sí a Juanfer Quintero. Y ayer por ahí vendría la cosa. Genial, Sofi. Vamos a escuchar a Sebastián Bataglia, el entrenador de Boca, diciendo, dale, che, que se preocupen, como diciendo, basta de que River es como River, preocúpense por Boca. Estamos a la par de River. Boca tiene que salir a buscar, tratar de hacer el mejor partido posible nuestro y hacer lo que hacemos siempre. Nosotros no tenemos por qué cambiar. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de que ellos obviamente se preocupen por nosotros y sepan de que nosotros somos un equipo que tenemos buenos jugadores y que podemos ponerlo a pensar en nosotros. Que se preocupen ellos, Bataglia, ahí sacando pecho frente a River. Y por último, Sofi, ¿cómo fue finalmente el sorteo de la Champions? Todavía lo estamos esperando, en segundos pensé que nada ya más había tiene que comenzar sorteado. la gala.
No todavía. Recordemos que además de, hablando de fecha de clásicos, se viene Real Madrid-Barcelona el domingo 5 de la tarde. Y como bien decías vos, se van a estar sorteando los cruces tanto de Champions como de Europa League. Todo eso va a suceder ahora en instantes nada más. La gala comenzó, pero todavía no está el resultado del sorteo. Bayern Múnich, Manchester City, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Atlético Madrid, Liverpool y Chelsea, los clasificados de Champions. Así que lo sabremos en un rato nada más. Muy bien, Sofi Martínez, muchas gracias. María, un gusto. Y además te cuento una más. A las 12 del mediodía se ponen a la venta las entradas para el partido de la selección argentina contra Venezuela en la Bombonera. El partido es el 25 y las entradas se sacan por autoentrada.com. Así que autoentrada.com. 3.900. ¿Cuánto sale? De 3.900 a 14.500 las entradas más caras. Se pusieron. ¿1.500 qué? ¿La popular? No, 3.900 la popular. Ah, 3.900. Y las más caras, las plateas, 14.500. Las más caras. Saladuni. O sea, claro, parte de 4 lucas la entrada. Exactamente, sí. Bien, al partir del mediodía para el viernes que viene es el partido que tiene el morbo, ¿no? Quizás, no sé si morbo es la palabra, pero digamos, tiene el atractivo de que quizás, dependiendo de qué pase en el Mundial y qué decisión tome Messi después, puede llegar a ser la última vez que veamos a Messi jugar con la camiseta de la selección argentina en Argentina. Exactamente, porque es la última ventana de eliminatorias. Argentina ya está clasificado, la última vez que jugamos de local. Entonces, si esta es la última eliminatoria que va a jugar Leo Messi, si va a disputar el Mundial y después no sabemos qué pasa, bueno, esta sería la última fecha acá en nuestro país. Así que a ir a ver alentar a Leo Messi, que recordemos va a jugar en la Bombonera 20-30 del 25 de marzo. Claro, es raro verlo en la Bombonera Messi, ¿no? Pero bueno, está bueno, es atractivo también. A menos que invente Scaloni algún amistoso, ¿no? Que está pidiendo que le den algunos antes del Mundial. Sí, yo creo que si se da algún amistoso contra selecciones europeas, como lo está pidiendo, probablemente se den en Europa. Claro, es más probable eso. Claro, total. Entonces, es verdad que hay chance de que sea el último partido de Messi. Hoy a partir de las 12 del mediodía, la venta de entradas. A partir de las 12 del mediodía se ponen a la venta las entradas entonces para Argentina-Venezuela. Gracias, Sofi. Abrazo grande, chicos. Hasta luego. 7:30 de la mañana, 20 grados va a ser la máxima para el día de hoy. Al mediodía para esta lluvia, este momento así inestable de la jornada y queda un sábado con 6 grados, 7, 8, la mínima para nos vamos a despertar mañana. Bueno, y hablando de frío, la preocupación tiene que ver con la energía y el invierno que se viene. Sí, totalmente. El secretario de Energía de la Nación, un hombre que depende del Ministerio de Economía, de repente se conoció una carta en donde reclamaba que no le habían girado los fondos necesarios. ¿Y esa persona tiene nombre y apellido? Darío Martínez. Darío Martínez, sí. Se conoció una carta que le mandaba al ministro de Economía, Guzmán, en donde le reclamaba que no le había girado los fondos que necesitaba. ¿Qué era lo que había pasado? Martínez le había pedido 310.000 millones de pesos para ahora, para marzo. ¿Para qué? Para pagar la importación de gas, los barcos y el gas que viene de Bolivia y empezar a pagar los 17 barcos de gasoil que contrató Camesa para conseguir gasoil para las centrales térmicas que necesitan de ese combustible. ¿Cuánto le había girado el Ministerio de Economía? 66.000 millones. O sea, el 21% de lo que había pedido, eso fue todo lo que le había girado después de la carta que en el medio de una discusión entre el kirchnerismo, el albertismo, los que están de un lado, los que están del otro, dentro del frente de todos, generaba muchísimo ruido. Bueno, el Ministerio de Economía ayer a última hora se conoció que él le giró 243.000 millones de pesos, o sea, cumplió. Le mandó la plata que reclamaba el secretario de Energía, que no es exactamente un cristinista, porque muchos lo ponían en el contexto de la pelea de la Cámpora con Alberto Fernández. De todas maneras está cascoteado Guzmán, ¿no? O sea, a Guzmán le dan todos, ¿no? Le dicen mentiroso, ahora le dicen, che, me dijiste que me ibas a dar la plata, no me la diste. Sí, en lugar de agarrarse con Alberto Fernández, se agarran con uno que está cerca, ¿no? Es el más fácil, es el que negoció el acuerdo con el fondo y ahí tenés, bueno, el acuerdo es malo, nos mentiste, viene un ajuste, nos van a auditar cada 3 meses. Había que informarlo de otra manera. Ahí va. Bien. Entonces le van a pegar de ese lado. Ahora, el tema energético es una discusión que se está dando en todo el mundo. Digo, en estos días, hoy se va a discutir en la Unión Europea qué hacen con Rusia. ¿Qué hacen con Rusia y las exportaciones energéticas de Rusia? ¿Por qué? Porque buena parte de los 27 países que conforman la Unión Europea dicen, che, bueno,
entre las medidas que le estamos poniendo a Rusia para que frene el avance bélico sobre Ucrania, las medidas económicas, tenemos que ir por las energéticas, tenemos que cortarle la exportación de energía. Hay países como Alemania, Italia y Hungría que dicen no, porque nosotros dependemos del gas de Rusia. Pero hay otros países que tienen una dependencia mayor del gas de Rusia que están a favor, como es el caso de Polonia o los países bálticos. Lo que pasa es que Polonia está recibiendo gran parte del éxodo, ¿no? Claro. Que se dice, dejemos de comprarle gas a Rusia, aunque eso signifique salir a buscar gas más caro con otros proveedores, porque les va a encarecer, a ellos les va a tener un costo económico muy grande. Tiene un impacto económico muy grande y un impacto social muy grande, porque imagínate, si en esta circunstancia te quedás sin gas. Sí. Y con las temperaturas que hay en ese lugar. Pero ¿qué es lo que miran? Lo que miran es que Moscú recibe 700 millones de euros por día de exportaciones energéticas. O sea, se está financiando con eso, claro. Estados Unidos le cortó la compra de gas porque es mucho menos dependiente. Es muy poquito. Es muy poquito, pero no, no así los países europeos. Salvo Inglaterra, que dijo que desde el Reino Unido, que a partir de diciembre deja de comprarle a Putin. Por las dudas vamos juntando palitos. Hacemos fueguito así, frotando. Sí, va a estar el invierno, no sabemos qué va a pasar en el invierno. Bueno, y para la gente que para combatir a la inflación decide compartir Netflix y compartir los streaming de varias plataformas, atención porque se puede cortar esta suerte de... No. Sí, de te comparto la clave, ¿no? Yo creo que este va a ser el fin de muchas amistades que lo que hacen es compartir la clave o el usuario y contraseña de plataformas, ¿no? Pero bueno, la gente de Netflix dijo, hasta acá llegamos, y lanzaron una prueba piloto primero en Chile, Perú y Costa Rica, que a partir de ahora, si vos compartís tu usuario y contraseña y ellos detectan que lo usan fuera de tu casa, te van a empezar a cobrar un adicional. El abono básico está en $5 y te van a cobrar $3 por cada usuario extra que utilice tu cuenta fuera de la casa. ¡Qué botones! Sí, se pusieron la gorra. Esto se debe a que muchos compartimos con amigues, los usuarios. Yo conozco a alguien que no voy a delatar, pero me parece genial el método, que tienen como un grupo de amigos que cada uno compra una plataforma, un streaming. Uno tiene HBO, el otro tiene Netflix, el otro tiene Disney Plus, qué sé yo. Entonces comparten todos entre todos. Tienen colectivamente abono a todas las plataformas. Sí, aparte, bueno... Me parece un buen método. Sí, y además uno lo puede utilizar. Hay veces que si están todos en simultáneo viéndolo, más de 2 cuentas, o sea, baja la calidad de lo que estás viendo, ¿no? Del nivel de streaming, aprovechen, porque en breve se termina. Si funciona esta prueba, ¿no? Y ellos se encuentran en una manera nueva de cobrar nuevos socios, en Argentina va a pasar rápidamente. Flow te cobra por cada boca que tenés en la casa. No puedes tener... ¿no? Claro. Yo pago por 2 televisores, no puedes tener 3 ni... ¿no? Mensaje para Guido Berkovich, me tenés que depositarlo de este mes de HBO, Guido Berkovich ahora, por las dudas. Upa. Bueno, muy bien. Saludo a Marco Labaña, que es titular del INDEC. ¿Qué tal, Marco? Buen día, ¿cómo va? Bien, a ver si podemos mejorar un poco la calidad del... Buen día, a ver. A ver, buen día. Estamos, está medio muy latoso el asunto. ¿Marco? Voy a correr a ver si... No, cortamos y volvemos a intentarlo. Bueno, ahora enseguida después volvemos a reiniciar la conversación con el titular del INDEC. El INDEC es el Instituto de Estadísticas autónomo, que se hizo muy famoso por la época de Guillermo Moreno, cuando lo intervinieron y demás, tratando de que perdiera la independencia que ha tenido históricamente el INDEC, brindando estadísticas muy confiables respecto de... ¿Qué? Es el Instituto de Estadísticas y Censos, justo que ahora se está empezando a realizar el censo de manera virtual. No, pero no me digas que no a lo que yo te digo que sí. Ese es Guillermo Moreno, ¿no? Sí. Está la causa, tiene una causa ahí donde, ¿se acuerdan la de guantes o casco? Por el caso Clarín se reabrió esa causa. En la que le dijeron que gastó dinero público para hacer merchandising anti-Clarín a Guillermo Moreno. Bueno, la cuestión es que el censo es el 18 de mayo, es la primera vez que se ofrece la posibilidad de que sea primero virtual, es decir, que llenes tu formulario por internet. Marco Labaña, titular del INDEC. Marco, buen día otra vez. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muchísimo mejor. Marco, bueno, primero, mucha gente está contestando virtualmente el censo, que va a ser presencial el 18 de mayo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que nos sorprendió la cantidad de gente que entró. A este momento tenemos unas 800
45.000 viviendas que por vía virtual. 800.000, muchísimo. 485.000. Ah, que son más o menos 1 millón de personas. Ajá. Ya censadas. Ya censadas, sí. Lo cual nos sorprendió. Nosotros suponíamos que íbamos a tener una buena recepción del mecanismo, ¿no? Porque en definitiva lo que buscamos con esta forma de responder anticipadamente es darle más herramientas a la gente para que pueda ejercer su derecho a ser contabilizado, a ser reconocido, ejercer su deber cívico también, que es sobre los censos, pero la verdad que nos sorprendió muy gratamente. El que no decida contestarlo digitalmente, el 18 de mayo va a tener la visita del censista como es habitualmente, para que justamente todos puedan contestar y todos puedan ser contabilizados. Es uno por hogar, una por hogar que tiene que contestar, ¿no? Correcto. Entra una persona, esa persona genera lo que se llama el código de vivienda y contestan todos los miembros de la vivienda. Yo te pongo mi caso particular, yo casado con 3 hijas. Yo generé el código de vivienda y fui llamando a mis hijas y cada una de mis hijas o mi señora fue contestando su parte. Yo contesté por la vivienda en general, contesté por mí y mis hijas fueron contestando su formulario. Pues una persona que genera el código de esa vivienda. Hubo mucha que es lo mismo que el censo, viste que el censo pasa el censista con la planilla y es en una sola planilla donde se incorporan a todos los miembros del hogar. Claro, es lo mismo pero digital. Claro, lo que están censando son, digamos, hogares, básicamente. Correcto. Más que personas individualmente. Censamos las dos cosas, hogares y quienes están en ese hogar, ¿no? A nosotros nos interesa todo, nos interesa ver los núcleos familiares, sobre todo que en los últimos tiempos las composiciones familiares fueron cambiando mucho, con lo cual es muy interesante ver cómo va evolucionando la sociedad en ese sentido, ¿no? Hubo mucha controversia, Marco, con el tema de que para iniciar, digamos, la respuesta online de las preguntas del censo, que tengo entendido que demora unos 15 minutos más o menos, hay que indicar un DNI, un número de documento. Decían, bueno, si el día de mañana el INDEC asocia ese número de documento, el censo deja de ser anónimo, porque hay un principio importante del censo que uno entrega mucha información acerca de su vida personal, pero también a cambio de saber que eso es anónimo. Sí, a ver, primero, empiezo por esto. El DNI ese que nosotros solicitamos no queda registrado en ningún lado, no se asocia de ninguna manera con lo que nos llena. ¿Por qué lo pedimos? Porque nosotros teníamos que asegurarnos que la persona que esté contestando, que genere ese código de vivienda, sea una persona que exista, que no sea un robot, y además que sea mayor de 14 años, que es lo que te permite contestar el censo. La única forma digital que teníamos para hacerlo era verificar con el dato del DNI. El censista, cuando va a tu casa, se fija que la persona que esté contestando sea mayor de 14. Lo hace personalmente. Nosotros en el digital teníamos que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? El primer paso es identificar el número de documento y la fecha de nacimiento para ver si sos mayor o no. Una vez que si validé ese dato, eso no queda en ningún lado y recién ahí entras en la cédula censal, que no incorpora el número de documento. La cédula censal, papel o la de internet, no tiene el número de identificación, con lo cual sigue siendo anónimo y no podemos macharlos esos, ¿no? No queda grabado. Perfecto. Estamos hablando con Marco Labaña, titular del INDEC. Bueno, arrancamos con el tema del censo, que se larga por primera vez en 12 años, es cada 10, no pudo haber en el 2020, o sea que estamos haciendo el censo 2022. El 18 de mayo va a ser feriado nacional para que los censistas salgan a hacer su trabajo y las personas los esperen en sus respectivas casas. Los que hagan anticipadamente esta respuesta vía internet le van a dar un código al censista cuando llegue el censista y listo, ¿no? Sí, el censista va a pasar igualmente por todas las viviendas. Estos son formas también nosotros de validación y porque queríamos dejar abierto la posibilidad del censo digital hasta el último momento. Es más, el censo digital se abrió el 16 de marzo y va a quedar abierto hasta el día 18 de mayo a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana del día 18, ahí cortamos el censo digital y es el momento donde empieza el recorrido del censista casa por casa en la calle. Bien. Por eso lo dejamos hasta ese momento. El que lo contestó digital, le entrega el código de completamiento y el censista sigue a la casa siguiente. El que no lo contestó, el censista procederá a hacerle el relevamiento como todos los censos habitualmente. Bien. Y bueno, ahora una consulta referida a la inflación, que es quizás el índice al que más atención le prestamos de todos los índices que produce el INDEC, ¿no? Ya te digo que el cambio de plataformas y métodos de facturación de las plataformas no lo podemos captar eso nosotros. ¿Cómo?
esos cambios de plataforma que estaban explicando antes de cómo se separan las cuentas, eso no lo vamos a poder captar. Eso no va a poder captar. Bien, vamos, tema de la inflación, digamos. Es muy particular lo que pasa en la Argentina, ¿no? Con la inflación, porque uno ve el número de febrero, sobre todo en alimentos, 7,5%, y si bien el gobierno, Alberto Fernández, habló del impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, ese conflicto se desata el 24 de febrero, o sea que ese indicador tan alto de precio de alimentos tiene apenas 4 días de la guerra, o sea, con lo cual no está ahí la explicación. A ver, tiene la inflación argentina, sobre todo teniendo tantos años de inflación tan alta recurrente, tiene varias explicaciones. Claramente precios internacionales, precios de commodities que ha venido subiendo en el último tiempo, tienen un impacto. Ha tenido también impacto, por ejemplo, en la pandemia, hubo a nivel internacional un aumento de costos de logística muy importante. Es más, nosotros en el índice de comercio exterior que publicamos también, que esto es donde mostramos las exportaciones y las importaciones, hicimos todo un apartado sobre cómo aumentan los costos de logística y eso también tiene impacto. La razón de fondo que tenemos nosotros de inflación recurrente son problemas internos en nuestra economía, que tienen cuestiones macroeconómicas atrás, y por eso lo hace una inflación tan preocupante y tan extendida en el tiempo, ¿no? Después tenés distintos factores que te van influenciando, pero tenés una cuestión de fondo importante. ¿Pero qué pasa con alimentos? ¿Tienen ustedes, digamos, en este relevamiento, no sé cómo funciona, y me imagino que alguien habrá querido sacar la estacionalidad de las verduras, pero ustedes, digamos, independientemente de si son verduras o no de estación, porque pasó con la zanahoria, la lechuga, digo, había habido un impacto de la sequía, ¿no? En los últimos, siempre los primeros meses del año históricamente son más elevados en inflación, porque tenés distintos rubros, como temas de verduras, tenés temas de colegio, tenés cambio de temporada de ropa, siempre los primeros meses son más complejos en términos inflacionarios. En este febrero y enero se dio lo mismo, el rubro de frutas, verduras, particularmente verduras, fueron los que tuvieron un impacto muy muy fuerte, con tomates, por ejemplo, que aumentaban 50%, la papa, la cebolla, la lechuga, alimentos que tienen un impacto fuerte en la canasta alimentaria de todos nosotros en el día a día, tuvieron un impacto grande. Algunos tuvieron que ver con temas de clima, sobre todo en enero con los calores muy grandes, otros temas estacionales habituales, pero sí se vio en estos meses un impacto en alimentos muy fuerte, sobre todo en estos rubros que son los que nosotros llamamos los frescos, ¿no? Después el resto quizás estaba un poco más tranquilo, con variaciones obviamente, pero un poco por debajo de estos niveles. Y también se ve diferencias entre los distintos comercios donde uno compra. No es lo mismo el precio, la variación de precio en un supermercado que en un almacén, que en una verdulería, que en una carnicería, ¿no? Entonces, es complejo la medición de la inflación en la Argentina. Compleja, bien. ¿Y la comunicación con el gobierno cómo es? Porque no hay número que el gobierno hoy espere más, o no, creo que mira las reservas del Banco Central y mira el número y espera el número de inflación casi con la misma ansiedad. ¿Hay algún tipo de ida y vuelta con los números de inflación? No, desde ya les comento los números justo cuando están por salir y todo, pero no hay ningún tipo de discusión sobre cómo se mide la inflación. Sí, sobre que estás viendo. Sí, o sea, ellos no se sorprenden con la publicación del número, saben un poquito antes cómo viene el número, pero de un intercambio de... Hay muy poquitas personas, pero sí informamos ese y todos los números que hacemos, ¿no? Pero horas antes. Bien. Marco Labaña, titular del INDEC, muchas gracias, No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. 7:47 esta mañana fresca, con un viento frío que sopla en superficie. Y en el mes de la mujer, YPF presenta Mujeres que hicieron historia, un repaso por la vida de grandes mujeres que cambiaron al país y la manera de ver el mundo. YPF conmemora artistas, científicas, escritoras, educadoras, revolucionarias, mujeres influyentes y combativas que rompieron barreras y que dejaron una huella imborrable en la sociedad y en la lucha por la equidad de género. Hoy repasamos la vida de Tita Merelo. Laura Ana Merelo. Tita nació en un conventillo de San Telmo casi con el siglo XX, el 11 de octubre de 1904. Con apenas 5 años fue llevada a un orfanato porque su madre, viuda, no podía cuidarla. Nunca pudo ir a la escuela y su infancia y su juventud estuvieron marcadas por la soledad y la pobreza.
Con apenas 13 años, debutó como corista y un tiempo después saltó al mítico Teatro Maipo para cantar tangos. Su preferencia por las letras irónicas y sarcásticas la llevaron a ser conocida como la rea del tango. Pero fue su impronta, su desfachatez y transparencia lo que la hizo conquistar al público. Con Se dice de mí, letra inicialmente pensada para un hombre, llegó a la cima del éxito y cuestionó con rebeldía el concepto de belleza que imperaba. El tango reivindicaba a una mujer que se imponía al sistema. En la pantalla grande debutó con Tango, el primer film sonoro argentino. Protagonizó decenas de películas y la era de oro del cine nacional le debería parte de su brillo. Tita Merelo, la morocha de Buenos Aires, es una de las artistas populares más queridas y recordadas y una de las voces más importantes del feminismo en el mundo del espectáculo argentino. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, 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 thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder. Esto es Imagine Dragons. Thunder. Thunder es bastante apropiado ese trueno. Bastante apropiado Thunder. No tenemos tormenta, pero sopla un viento frío, está lloviznando en la ciudad de Buenos Aires. Dice Jopo, de todas maneras, que esto para al mediodía, lo cual es una buena noticia para los que tengan entradas para Lollapalooza hoy, porque no va a ser con lluvia. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Al Lollapalooza. Al Lollapalooza. Ahí No, está. pero sin lluvia. Pero sin lluvia. Ayer hubo luna llena, divino. Yo saqué una foto de luna llena y me acusan de cualquier cosa. La gente no tiene corazón. No se ve. Bella, María. La gente No se ve la tiene luna. corazón en este programa. Les parece que no sé, me acusan de cosas raras. Señora. Pero por favor, estamos en vivo en urbanaplayfm.com. Nos puedes ver por YouTube, por Twitch, nos puedes ver por el canal 30 de Flow, que es KZO. Todo esto por el trabajo que hacen en el control de streaming Roberto Robere, el Tortu Romero y Cristian Báez con Florencia Capre, nuestra productora. viéndote y tú viéndome. Ese es.
Maduro. Maduro que quedó como a dos aguas, ¿no? Lo fueron a visitar los norteamericanos a ver si retoman la producción pueden aumentar la producción de petróleo de PDVSA, la estatal venezolana, pero a su vez Maduro tiene muy buena relación con Vladimir Putin, ¿no? Y con el gobierno ruso. Sí. Y en esto también de cómo se usan a veces los nombres y los países. Ayer en las discusiones del Senado, en otra parte, el senador Mayans hizo referencia a que ahora la oposición, para acusar al gobierno, dice, che, en Venezuela están bajando la inflación y ustedes la están subiendo. Entonces Mayans les hacía referencia y no digan más Argenzuela, porque ahora Venezuela es amiga de Estados Unidos y entonces ustedes se van a poner mal. Esa cosa que se mezcla todo dentro del Senado. Efectivamente, Venezuela era el único país que tenía más inflación que la Argentina y la bajó mucho, pero la bajó mucho también legalizando todo el uso de dólares. Estaba prohibido el uso, la compra-venta de dólares y demás, y autorizaron todo el movimiento de dólares y ahora la mayoría de las transacciones en Venezuela se hacen directamente o gran parte en dólares. Muy bien, hablando de la guerra, el ataque en realidad de Vladimir Putin a Ucrania, que sigue siendo realmente muy cruento sobre objetivos civiles, porque básicamente como no están pudiendo avanzar en forma terrestre, lo que está haciendo es ataques aéreos, donde cada vez distingue menos entre objetivos militares y la población civil, y en ese contexto una figura creo que muy querida por los rusos, pero norteamericano ahora él, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, el ex gobernador, y además de actor, ¿no? Gobernador de California, subió un video a sus redes sociales, no solo recordando su paso por Rusia, donde él filmó una de sus películas más emblemáticas de los años 80, Infierno Rojo, sino que también en su carrera como físico-culturista, que fue el origen de Arnold Schwarzenegger. En Austria, ¿no? En Austria, él admiraba a un levantador de pesas ruso. Entonces hizo un llamado a la paz en sus redes sociales y vamos a escuchar qué dijo. To President Putin, I say, you started this war. Le digo a usted, presidente Putin, usted inició esta guerra. Leading this war. You can stop this war. Entonces usted puede frenar esta guerra. Let me close with a message. Déjeme cerrar con un mensaje a todos los rusos, a todos esos rusos que tomaron las calles para protestar la invasión a Ucrania. El mundo está viendo el coraje que ustedes tienen. Nosotros sabemos que sufren además las consecuencias de su coraje. Ustedes sabemos que los están golpeando, son mis nuevos héroes los que se levantan en contra de Putin. Muchos creen que efectivamente que la única manera de frenar a Putin también sería una rebelión interna dentro de Rusia. Ha habido renuncias masivas en los medios públicos rusos. Después de esta mujer tan valiente que se coló en la transmisión de la televisión pública rusa con un cartel atrás diciendo paren la guerra, ella renunció a la televisión rusa y ha habido muchas renuncias de periodistas que denuncian, control gubernamental y propaganda y la imposibilidad de trabajar con libertad de prensa, ¿no? Bueno, el bueno de Arnold, gobernador de California, ¿sabes qué? Es uno de los poquísimos republicanos que logró gobernar California, casado originalmente, la madre de sus hijos es una descendiente de los Kennedy, demócrata ella, que le dio la cana con la empleada de la casa. ¿Saben la historia de cómo se separa Arnold? ¿Conocen la historia? No, la queremos conocer. Él tuvo un hijo con la empleada que trabajaba en la casa y le mintió a la esposa durante años y el pibe creció y es igualito a Arnold. Y entonces en un momento le dice a María, creo que se llama, era una periodista. María Schneider, sí, no me acuerdo el apellido de ella, y en un momento se descubre todo, que él tenía una relación con la empleada durante años y que la había engañado y ella lo dejó, madre de sus hijos, y lo dejó. Eran parecidos hasta la vista. Idénticos. Y se hizo cargo. Lo que habla bien de Arnold es que se hizo mucho cargo de ese pibe también. No es que se desentendió de la paternidad de ese pibe, al que después incluso le dio el apellido y todo. Arnold gusta mucho de las armas también. Ah, ¿le gustan las armas? Sí, gusta de tener armas. Bueno, 4 minutos para las 8 de la mañana. 5 escenarios. 3 días. Los artistas que estuviste esperando. Este año viví la experiencia Lollapalooza. En Urbana Play 104.3. Transmisión especial. La previa y todos los shows. 18, 19 y 20 de marzo. Tu radio, en vivo desde el Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina 2022.
Un sonido Urbana Play. UrbanaPlayFM.com. Y redes @UrbanaPlayFM. Prepárense, porque de la mano de IPF Serviclub estaremos compartiendo muchos momentos. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés 1.000 pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 1 del 3 al 31 del 3 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Jugar con amigos, juega. Que tu familia juegue, juega. Por eso Geva abre la inscripción 2022 con precios y planes imperdibles. Conocelos en www.geva.org.ar. Jugá en Geva. Geva juega. Picadeli se escribe con doble C. ¿Sabes por qué? Porque con una Picadeli comenzás conversaciones, cambias cumpleaños, comes calidad y comensales contentos. Ahora ya sabes. Pedí Picadeli entrando a picadeli.com. Hacemos entregas en todo AMBA. Reencontrate. Picadeli, reconquistadores de encuentros. Somos la marca de la doble C. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. El rey del pop revive en un espectáculo internacional que ha conquistado al mundo. This is Michael. Movistar Arena, 29 de abril. Entradas a la venta en movistararena.com. Junto a una selección internacional de cantantes, bailarines y músicos, acompañado de un montaje escenográfico impactante. This is Michael. 29 de abril, Movistar Arena. No te pierdas esta semana en Rex. Hasta 40% de descuento y 12 cuotas en herramientas Luxtoff. Exclusivo en nuestra tienda online somosrex.com. Promoción válida del 14 al 20 de marzo de 2022, no acumulable con otras promociones vigentes. Consultar bases en somosrex.com. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer 2 radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, tirarte por repente, ir al río, conocer, probar, tener una reunión, volver, juntarte con amigos, tocar la viola, aprender un idioma, mirar una serie, 2 series, muchas nuevos, pasear en tu casa, redecorar, salir a manejar, por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. La crema curativa Dr. Selvi cuida tu piel desde hace más de 60 años. Es recomendada por médicos y farmacéuticos para curar paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Absorbe rápidamente y no mancha tu ropa. Dr. Selvi, el secreto mejor guardado del Uruguay. 5 escenarios. 3 días. Los artistas que estuviste esperando. Este año viví la experiencia Lollapalooza. En Urbana Play 104.3. Transmisión especial. La previa y todos los shows. 18, 19 y 20 de marzo. Tu radio, en vivo desde el Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina 2022. Un sonido Urbana Play. UrbanaPlayFM.com. Y redes @UrbanaPlayFM. Budweiser, The Birra Behind the Music. Y como en 1991, este año también detrás de Lollapalooza. Budweiser. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play
104.3. Una nueva experiencia. 8 de la mañana, 2 minutos, 16 grados 9 la temperatura en este momento, una mañana destemplada, un cielo gris, unas lluvias intermitentes que van a seguir hasta el mediodía. Después para la tormenta, para la lluvia y nos queda un día con una máxima de 20 grados como para ir a Lollapalooza sin lluvias. Y mañana atención porque para los que despierten y estén un poco distraídos o se vayan a dormir muy tarde, la mínima es de 6 grados en algunas zonas urbanas, 8 grados. Amanecemos con una mínima ya casi cercana al invierno y se nos queda el otoño. Hay que abrigarse. 6 grados para mí ya se prende estufa. Ya se prende estufa. Sí. Bueno, no, pero después empiezan a subir, no exageremos. Fin de semana de clásicos para el fútbol nacional, así que también habrá mucho ocurriendo en las canchas. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, finalmente el Senado sancionó con fuerza de ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo digo el acuerdo, según a quien le preguntes, ¿no? La oposición dice que lo que aprobó fue el nuevo endeudamiento. El gobierno hoy en unos tweets que puso a la medianoche Martín Guzmán, el ministro de Economía, dijo: celebro que haya este apoyo tan importante al acuerdo con el Fondo Monetario. La redacción que hicieron del texto es tal que lo que permite es que unos digan que se aprobó solamente el endeudamiento, porque la oposición va a decir: yo no me hago cargo del plan el que viene con el endeudamiento, no estoy de acuerdo con lo que se acordó con el Fondo Monetario en materia de políticas económicas. Y el oficialismo está diciendo: no, sí se aprobó el acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que se autoriza el endeudamiento para cubrir, digamos, para saldar los vencimientos del crédito tomado en su momento por Mauricio Macri, y se faculta al Poder Ejecutivo a negociar con el Fondo Monetario las condiciones para ese crédito. Las condiciones para ese crédito es el acuerdo, que obliga, entre otras cosas, a cortar subsidios a los servicios públicos para bajar, fundamentalmente bajar el déficit y tratar de fortalecer las reservas del Banco Central. Pero bueno, finalmente se aprobó, ya está aprobado, capítulo terminado. Ahora lo que falta es que el Fondo Monetario, el directorio del Fondo Monetario lo apruebe y empezarán los desembolsos por los cuales habrá cada 3 meses revisiones del Fondo Monetario. Si Argentina cumple con las metas que son obligatorias según este acuerdo, bueno, te irán girando la plata para que cumplas con los vencimientos que quedaban de la deuda tomada por Macri en el 2018. O sea, te dan la plata que necesitas para pagarle. Entonces te la entras y lo pagas. Así durante 2 años y medio en los cuales te dan la plata suficiente para pagar, ni más ni menos. Bueno, ¿qué pasó? Los votos fueron 56. El Senado tiene 72 senadores. 56 votos a favor. De estos 56 volvió a ser la oposición, como había ocurrido ya en la Cámara de Diputados, la que le dio los votos mayoritarios para que saliera el acuerdo. La oposición puso 32 votos. El Frente de Todos puso apenas 20 votos. 20 votos nada más, con relación a los 32 de Juntos por el Cambio. Pero estos 20 votos dejaron también en mucha minoría o en minoría al kirchnerismo, porque los kirchneristas votaron todos en contra, los de la Cámpora también, pero fueron 13 los que votaron en contra. Votaron en contra algunas de las figuras principales políticas que son de Máximo y Cristina Kirchner en el Senado. Caso Juliana Di Tulio, la senadora, caso Anabel Sagasti, que es la senadora por Mendoza, que es de la Cámpora, por supuesto Oscar Parrilli, un funcionario muy cercano a Cristina Kirchner, quien la acompaña además en el Instituto Patria, votó en contra, y Mariano Recalde de la Cámpora votó en contra también. Ninguno de ellos argumentó, de la misma manera que Máximo Kirchner dijo: yo no voy a ir al recinto a hablar en contra del acuerdo, si sacaron un documento a la Cámpora diciendo que es más de lo mismo, que es ajuste, y Cristina Kirchner sacó aquel famoso video diciendo: vuelve el Fondo Monetario a la Argentina. Por eso un tuit de hoy de Martín Guzmán dice: el fondo ya estaba cuando nosotros llegamos al gobierno. El fondo lo trajo Mauricio Macri en el 2018 cuando pidió el crédito, dice Guzmán en sus tuits de hoy. Pero más allá de eso, no habló nadie en el recinto, lo cual fue considerado como un gesto, es decir, te voto en contra, pero no empeoro las cosas sentándome en el recinto a decir que este acuerdo es malísimo.
Mayans, el jefe del bloque del Frente de Todos, sí habló, argumentó a favor del acuerdo, pero dijo, es cierto que prometimos volver mejores en materia de la economía y eso no está pasando. Y entonces lo festejaron, esos dichos se los festejó la oposición. Y después lo miró a la oposición y le dijo, pero si ustedes van a volver para hacer más de lo mismo más rápido, vamos a estar todavía peor. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner no estuvo durante el debate, bajó, abrió la sesión, después se fue, lo que hace normalmente, pero ella habitualmente cuando llega el momento del cierre, contar los votos, decir se sanciona con ley, etcétera, suele estar. Ella no estuvo tampoco cuando concluía el debate en el Senado cerca de la media de la noche, bajó un poquito al recinto y nada más. Y ayer la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, con toda intención de que esto quedara claro, contó en la conferencia de prensa, dice que el presidente se había comunicado y no obtuvo respuesta con Cristina Kirchner después de que apedrearan el despacho de Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se enojara porque consideró que no la había protegido el gobierno y que además no hubo un repudio lo suficientemente claro a eso que ella dice que fue un ataque dirigido a ella. Bien, la cuestión es que está sancionado el acuerdo. El costo por ahora dentro de la coalición de gobierno es el peor momento de la relación entre Cristina y Alberto Fernández. No es que viniera bien la relación, las cartas públicas de Cristina Fernández de Kirchner así lo mostraron. Después de la derrota en las últimas elecciones las cosas quedaron muy tensas y ahora queda en evidencia que votaron divididos. La ley más importante que le haya enviado Alberto Fernández al Congreso en todo su periodo como presidente, sale el Congreso con el apoyo mayoritario de la oposición y con la disidencia abierta y explícita de sus principales socios hasta ayer en el gobierno, que eran Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Artista Lollapalooza Argentina 2022. Un sonido. Urbana Play. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir más. Tengo que aprender a fingir más. Tengo que aprender a fingir más. Carismático de los Babasónicos, sonando en De Acá en Más. Los Babasónicos tocan en el Lollapalooza el domingo, 8:15 de la noche.
Hoy arranca. Llegó el día que esperamos durante mucho tiempo. Así es. Llegó el día que esperamos mucho tiempo, que es el día de Lollapalooza, el festival que es con Urbana Play, la transmisión oficial. Lo vas a poder escuchar acá. Vas a escuchar a los Babasónicos si querés el domingo. Hoy el número principal, me va a matar Majo, ¿no? Número, la presentación, la artista más importante del día de hoy, Miley Cyrus. Bueno, todo esto en De Acá en Más, el programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Medadero y Lina Vendersky y Joaquín Arlique en audios, la producción de redes sociales es de Delfina Carmona, la puesta en el aire de Leo Pilos y la coordinación de Majo Echeverría. Bueno, y hoy arranca la guerra contra la inflación, por suerte. Sí. Estamos esperando los anuncios de Alberto Fernández. Ya arrancó la guerra. Porque dijo el viernes 0-0. Sí, ya empezó. Yo ya estuve con salto de rana, estuve haciendo todo por las dudas, por si me llaman. Sí. Pero el que está muy preocupado es el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. El que fue mano derecha de Margarita Stolbizer durante muchos años y después se fue con Patricia Bullrich. Y ahora es mano derecha Patricia Bullrich hace muchos años. Ayer, muy preocupado por el inicio de la guerra contra la inflación, publicó en su cuenta oficial de Twitter un proyecto de resolución que va a presentar en el Congreso, en el cual le exige al presidente Alberto Fernández algún tipo de especificaciones acerca de esta guerra contra la inflación. ¿Qué le pregunta? Un par de puntos que, por ejemplo, él pide que se identifique quién es el enemigo al que se le pretende declarar la guerra. A los oligopolios. ¿No? Ayer ya empezó de vuelta y decir que es un mercado altamente concentrado el de la venta de alimentos. Sí. Bueno, supongo, claro, el enemigo es la inflación. El enemigo es la inflación. No, pero puede ser los empresarios, el mercado central, ¿no? Así es. Después pregunta quiénes son los especuladores con los que va a, comillas, terminar. Ok. O sea, ¿qué implica terminar con estos oligopolios? ¿Hasta dónde hay que ir, digamos, entre comillas? ¿Cuáles son las medidas? Exacto. Después, ¿qué alcance se le asigna al verbo terminar? O sea, sería terminar ¿cómo? Ok. El método que se va a utilizar en la guerra, digamos, la táctica de guerra. Es como el TEG contra la inflación. ¿Qué no va a terminar acá? Después, ¿quiénes son los especuladores? Que es lo que vos decías, los oligopolios. Que especifique contra qué oligopolios hay que ir. También como para que nos podamos organizar, porque no es cuestión de andar entrando a cualquier supermercado. Que nos digan contra quién hay que ir. ¿Cuál es el objetivo final de la misma? Bueno, yo creo que es terminar con la inflación. No sabemos cómo, pero bueno. ¿Esto se lo pregunto en serio o lo está burlando? No, es un proyecto de resolución que va a presentar en el Congreso Nacional. Ustedes dirán, ¿por qué este tipo viene a hablar de esto en este momento? Bien, perfecto. Y después, si tal como lo dispone el artículo 99, inciso 15 de la Constitución Nacional, que la verdad yo no lo chequeé, estimo que debe ser real, solicitar al Congreso de la Nación la autorización pertinente para iniciar esta guerra. Pues la cosa ya es joda. Nosotros necesitamos. No, porque viste que el Congreso tenés que ir al Congreso para declararle la guerra a un país, tenés que pasar por el Congreso. Por eso ya es joda. Si lo que pasa es que también David ya está harto de ir al Congreso. O sea, si podemos. No, déjelo, por favor. Hacerlo por Zoom, esto sería un. Así que bueno, si no nos mata la inflación, nos va a matar la literalidad. Sí, exactamente. Bien, hablando de inflación, charlamos hace un ratito con Marco Labaña, el titular del INDEC, diciendo, hablando del censo, que presencial el 18 de mayo, pero hablábamos también de los números de lo que tiene que ver con la inflación de alimentos. Y eso va a tener un impacto muy grande en pobreza, porque pobreza se mide según el valor de una canasta básica. Y la canasta básica aumentó mucho más que la inflación, o sea, aumentó un 9%. Hoy una familia, para no ser pobre, tiene que tener ingresos de 84.000 pesos. Y el salario mínimo está en 33.000. O sea, en cualquier momento estás en 3 salarios mínimos. Una familia debería tener 3 salarios mínimos para comprar, ¿no? Para no ser pobre. Para no ser pobre. ¿Qué anuncios se espera que haga hoy finalmente Alberto Fernández? Bueno, David. En esto de la guerra no hay mucho respecto de lo que se viene haciendo. Lo que se van a anunciar tiene que ver con la creación de un fideicomiso para el trigo y el maíz, para descalzarlo un poquito de los precios internacionales. Después va a haber la suspensión del diferencial de la soja, de los derivados de la soja, estos 2 puntos. Con esto lo que buscan es recaudar $400 millones. ¿Para qué? Para fondear el fideicomiso del trigo y el maíz, básicamente para bajar los precios
para poder vender harina y aceite a precios subsidiados. Después va a haber un plan de verduras cuidadas, donde va a estar, en la canasta esta va a estar tomate, papa y cebolla, que son de las verduras que más aumentaron. ¿Verduras cuidadas? Sí, una especie de verduras cuidadas. No sé cuál es el nombre que le van a poner. Verduras cuidadas. Verduras cuidadas, ok. No sabemos. Quiero estigmatizar al verdulero. Sí, ok. No sabemos cuál es el nombre que le van a poner, pero apuntan a eso porque fue de lo que más se incrementó. Y después lo que se va a decidir hoy es si el Banco Central modifica la tasa. Digo, teniendo en cuenta que Estados Unidos modificó la tasa, Brasil modificó la tasa, bueno... La tasa de interés, ¿no? La tasa de interés, sí. El Banco Central pasaría de 41,5% a 43% la tasa. ¿Y esto para qué? Para que sea más beneficioso quedarse en pesos y no irse al dólar. Claro, que ayer por primera vez en el mes de marzo tuvo que vender dólares el Banco Central, subió un poquito el dólar paralelo y los dólares alternativos también en el día de ayer. Y los bancos también lo que están pidiendo es que les suban la tasa que pueden cobrar por la hora 12. No quieren más, no quieren que la gente compre más en cuotas con el hora 12 porque dicen estamos subsidiando, ¿no?, la tasa de esos planes de pago en cuotas. Claro, la diferencia entre la tasa de la hora 12, que dependiendo la cantidad de cuotas, pero no pasa del 34%, contra el 41,5% que tiene hoy la tasa del Banco Central, esa diferencia la tiene que absorber a alguien y la terminan absorbiendo los bancos. No tiene parangón. Entonces lo que dicen es, bueno... déjennos aumentar la tasa de la hora 12. Bien, muy bien. ¿Qué dice Rolo, que nos va a recomendar algo para el fin de semana? Vamos a ver una serie, digo. En Netflix está el fenómeno de los estafadores. Ya pasó por el estafador de Tinder, pasó por la serie de Ana, que era también la estafadora. Y ahora en realidad vamos a hablar de una serie que habla de una persona estafada, ¿sí? Esta mujer en cuestión es Sarma Mengalis, que era dueña de uno de los restaurantes de moda en los años 2000 en Nueva York, de comida vegana. La serie se llama Bad Vegan, fama, fraudes y fugitivos. Bad Vegan. El mal vegano, la mala vegana. La mala vegana. Ahora, ¿qué hacen de mal? No le hacen mal a nadie los veganos, ¿no? No, los veganos no hacen nada de mal, pero esta vegana hace cosas particulares como estafar a sus empleados y huir con $400.000. ¿Por qué huyó con $400.000? Porque fue seducida por un señor. Ella había adoptado un pitbull que se llama León y le prometió que ese perro iba a vivir eternamente. Y con eso la conquistó. Ella le empezó a pasar su dinero, sus cuentas, a aprovecharse de la fama que tenía con este restaurante, este emprendimiento que tenía vegano en Nueva York. Y en determinado momento se cesaron los pagos, la pareja como que nada, ella ya no podía acceder a sus cuentas y huyeron a Las Vegas con $400.000. ¿Cómo le encontró la policía? Pidió una pizza. Entonces es la vegana que pidió la pizza, fue encontrada y fue a la cárcel. Okay, de eso va pero ella Bad estafó Vegan. A sus empleados. Ella estafó a sus empleados. Ok, la mala vegana, una dueña de un restaurante vegano que termina en una estafa. Nueva serie de Netflix. No me fui enojada, simplemente me fui a comer pizza a Los Inmortales. Hubiese sido lindo que la pizza tenga huevo, ponele. Algo que no pueden comer. Algo que no pueden comer. Pero bueno, la historia de los estafadores le está rindiendo a Netflix, Mucho. ¿no? Y ayer Lilita Carrió apareció, también estaba indignada Lilita Carrió con, dice, no puede ser, son unos irresponsables, no puede ser que la oposición se comporte apostando a que no salga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es inadmisible, está recaliente básicamente con Patricia Bullrich. Sí, porque era de los sectores... ¡Ay, es muy grande! De los sectores de Juntos por el Cambio que impulsaban esto de cuanto peor mejor. Sí. Entonces, cuando primero impulsaron que no haya un apoyo y segundo impulsaron que se tratara más tarde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado. Querían postergar la sesión de ayer, pero al final tuvo trato expreso en el Senado, salió rápido. Esto vamos a hablar con el canciller Santiago Cafiero, que está en línea. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Qué tal, María, equipo? Buen día. Bueno, al final, tanto en diputados como en Senado, Juntos por el Cambio aportó más votos al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que el Frente de Todos, y volvió a ocurrir ayer que el kirchnerismo y la Cámpora votaron en contra del acuerdo. ¿Cómo se sigue adelante dentro de un gobierno cuando pasa esto? Bueno, en primer lugar, es
una votación totalmente atípica porque es la primera vez que esto pasa por el Congreso, ¿no? A partir de ahí es que evidentemente, bueno, colisionan diferentes experiencias, diferentes trayectorias, y eso hace que se dé esta situación. A su vez también la principal fuerza política responsable de este endeudamiento también, naturalmente, que fue la que luego también tenía que votar a favor de refinanciar algo que no se podía pagar. Ellos fueron los que tomaron una deuda y había un pagaré que decía Juntos por el Cambio y no se podía pagar, esa es la realidad. Esta era la deuda insostenible y lo insustentable de todo ese modelo de alta financiarización de la economía que evidentemente llevó a esta situación. Pero la pregunta desde el punto de vista político, está bien, no me escapo, no te preocupes. A ver, la pregunta no era sobre la oposición, era sobre el Frente de Todos. ¿Cómo se sigue? No me escapo, ayer la vocera quería siempre poner primero el contexto, porque si no parece que al fondo lo trajimos nosotros, y al fondo lo trajo Macri, digamos, ¿no? Después de Él tiene un proceso de alta financiarización y endeudamiento a partir del 2016, apuesta a la timba financiera, le sale mal en el 18 y ahí recurre al fondo. Está bien. Tenemos una crisis de balanza de pagos en el 2018 y en el 2019. Está bien, pero con el argumento de al fondo lo trajo Macri, ustedes no lograron convencer a los propios. O sea, a ver, yo te soy honesto, o sea, obviamente que a mí me hubiera gustado que todo nuestro frente político acompañara. Yo no tengo dudas sobre eso, porque no tengo dudas que la negociación a la que se llegó es la mejor negociación posible, es la negociación que no limita el crecimiento de la Argentina, es la negociación que nos permite seguir creciendo y recuperando. La Argentina está muy, muy abajo, María. Nosotros venimos de 3 años de recesión consecutivos, en el 2021 recién pudimos crecer, y tenemos que sostener este crecimiento si queremos ir bajando la pobreza, digamos, es así. Y y el default no era alternativa, honestamente el default no era alternativa. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Hubiera hecho todo mucho más complicado. Si vos me decís, bueno, desde el punto de vista político, mirá. ¿Cómo siguen? La pregunta es, ustedes dijeron, al FMI no lo traje yo, el default era peor opción, el acuerdo es bueno, pero ni la Cámpora ni el kirchnerismo creen que esto sea cierto. ¿Cómo siguen juntos? Mirá, seguimos juntos porque el Frente tuvo una gran inteligencia a partir de apelar a la enorme capacidad política de quienes lo conducen en el momento de poder armarse en el 2019. Yo apelo a lo mismo, a que suceda lo mismo. Pero no se atiende en el teléfono. Bueno, ¿cómo sigue esto? Evidentemente yo te vuelvo a repetir, a mí me hubiera gustado otra actitud, me hubiera gustado un acompañamiento distinto, una reflexión diferente de en qué momentos en el que está la Argentina y poder consensuar ese contexto. El contexto de la Argentina hoy es una Argentina fundida con crisis de deuda que está empezando a levantar de a poco. Y en ese sentido me hubiera gustado un acompañamiento masivo de nuestro espacio. Ahora, dicho esto, bueno, claramente no ocurrió. Eso hace que yo piense que Cristina, Máximo, la Cámpora expresan un país distinto al que yo quiero. No, para nada. Ellos expresan el mismo país que yo quiero. Expresan el mismo país que yo quiero, expresan el mismo país que me interpela a mí como peronista para seguir militando. Ahora, bueno, hoy evidentemente lo que queda es una gran tarea política que tendrán que hacer quienes conducen y quienes tenemos alguna responsabilidad tendremos que estar abonando, porque lo que tenemos que lograr es volver a reordenar el frente, a rearmar el frente, a poner sobre la mesa una propuesta vigorosa de transformación de la Argentina para adelante. Ahora, ¿tienen que seguir todos los funcionarios de la Cámpora que están hoy en el gobierno después de haber hecho tan explícita una disidencia tan grande en un hecho tan importante de gestión? Sí, mira, a mí no me corresponde eso, y aparte me parece que eso no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que dejemos de hablarnos entre dirigentes políticos. El fondo del asunto es, nos tocó una pandemia, bueno, tuvimos vacunas, pudimos sortearlo con trágicas muertes, efectivamente, con ausencias muy dolorosas, pero pudimos sortearlo y aquí estamos, con vacunas, con el sistema de salud que no saturó. Bueno, teníamos el problema de deuda. ¿Esto resuelve el problema de deuda? No, como dice Guzmán, no, pero es un primer paso y empieza a tranquilizar la economía, a ordenar la macroeconomía. Cuando decimos que queremos bajar la inflación, sin el acuerdo con el fondo,
con la incertidumbre que te da tener el default ahí en el cuello. Bueno, evidentemente eso no iba a servir para poder empezar a bajar la inflación. Ahora los desafíos son otros. Tienen que ser desafíos no de la política, no de los dirigentes o dirigentes políticas. Lo que tiene que venir ahora es un desafío de construir una agenda que le llegue a la gente y que le cambie realmente Ahora, su expectativa de que puede estar mejor el año que viene. Estamos hablando con el canciller Santiago Cafiero. Una consulta sobre la guerra, en este caso como canciller. Arranco, digo, Santiago Cafiero sigue siendo además uno de los dirigentes y funcionarios más cercanos al presidente, por eso también conversamos de la aprobación del acuerdo en el Congreso. Ahora, ya pregunta más dirigida al canciller en este caso. Argentina, digamos, condenó después de algún ida y vuelta con claridad la guerra y el ataque de Rusia a Ucrania, pero Argentina no se sumó a las sanciones contra Rusia. ¿Por qué? A ver, hay dos cuestiones. Lo primero es Argentina expresó siempre sus votos en el momento que los acontecimientos sucedían y en el momento en que, y en los lugares adecuados, digo. No sé, está bien, pero al principio no usaban la palabra guerra, no condenaban a Rusia, después fue... No, mirá, si vos haces un hilo... Es totalmente consecuente, con posiciones que son posiciones de Estado, digamos, ¿no? Que no son posiciones emocionales. Bueno, son posiciones de Estado, con lo cual... Uno podría pensar hoy que la visita a Rusia fue por lo menos inoportuna y que no se tuvo dimensión. Nada de esto había pasado, Bueno, pero Estados Unidos estaba diciendo que... Estados Unidos estaba alertando con claridad que iba a haber... Fueron muchísimos dirigentes que se seguían juntando con Putin, Macron, líderes y no, pero Macron fue a mediar por este hecho específicamente. Seguían en relación, no, a ver, nada está, si no es descontextualizar. A ver, bueno, pero volvamos 23, a la... Mirá, yo te hago la línea de tiempo. La pregunta era por las sanciones que... Pero mira, la Argentina el 23 de marzo, en la Asamblea de Naciones Unidas, plantea, todavía era tensión, todavía no había habido en ese momento ninguna acción militar desplegada por Rusia. En ese momento lo que la Argentina plantea es desescalar el conflicto y llamar a todas las partes involucradas a hacer un llamado de paz, digamos, ¿no? El 24 mismo, cuando ya nos despertamos con realmente las operaciones militares rusas dentro de Ucrania, ahí la Argentina rápidamente rechazó el uso de la fuerza de Rusia sobre Ucrania. Y ese mismo día a la tarde ya el presidente incorporaba el principio que tenemos como nosotros como parte de nuestra política exterior, el principio de integridad territorial en su tuit. Y después después, a ver, eso es el 24. Yo di una nota durante el fin de semana y también hablé de que evidentemente se estaba violando el derecho, el principio de integridad territorial, que Rusia estaba violando el principio de integralidad territorial de Ucrania, y después el lunes, en el foro adecuado, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, yo condené la invasión rusa a Ucrania. Pero ahí vino la palabra invasión. Pero también, pero que te quiero decir que cuando vos ves la línea de tiempo, honestamente, María, digo, los estados van teniendo opiniones y se van pronunciando a partir de los acontecimientos, no son emocionales. Vuelvo a la pregunta inicial, que era, ¿por qué no sanciones? Digamos, o sea, muchos países condenaron en esta... Honestamente, nosotros tenemos dos cosas. Lo primero es que la Argentina no tiene una interrelación económica donde honestamente tengamos un impacto en algún tipo de sanción hacia Rusia. No hay ninguna, honestamente. De hecho, parte del viaje de Alberto Fernández era para tratar de fortalecer algún vínculo comercial. Después se tergiversó y se habló de cualquier otra cosa, pero honestamente fue un viaje estrictamente comercial y económico el que fue a hacer el presidente en ese momento, a tratar de abrir mercados, a tratar de convocar inversiones. Está bien. De eso se trató. Después, las sanciones... Bueno, Argentina le vende, de hecho hay unos barcos frenados, le vende frutas a Rusia, mucha fruta. Sí, pero eso, primero hoy estamos nosotros trabajando con todas las empresas, las pocas empresas que tienen comercio con Rusia, y con Ucrania también, estamos trabajando con ellas para ver cómo ayudamos en este momento, donde evidentemente está todo cortado eso, claramente, pero por la guerra está cortado. No es que pero o sea, Argentina no pone sanciones contra Rusia porque no tiene suficiente intercambio comercial como para que esas sanciones tengan algún efecto. Nosotros no le compramos gas, nosotros no le compramos hidrocarburos, nosotros no tenemos una interrelación como tiene Europa o como tiene Canadá, que es limítrofe, o como tiene... Por eso a veces, digamos, desde acá se quiere tratar de imitar eso. Digo, no sé, el espacio aéreo. A mí me decían, ¿por qué no? Y por acá no pasan, ¿no? No es, digamos,
hay que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y honestamente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Trabajando para poder sacar a los 111 argentinos que estaban en la zona de conflicto y poder sacarlos de allí, emitir visas humanitarias para los ucranianos que puedan venir a la Argentina, que tengan familia aquí y ser acogidos aquí, empezar a desplegar los programas de refugiados con Naciones Unidas, mandar, como hicimos, ahora, ¿cuál es la misión ayer, hoy? Mandando insumos y asistencia a partir de cascos blancos, Sí. dando asistencia a partir de cascos blancos. Ahora, ¿cuál es la mirada de hoy del gobierno? Esto no es mejor que la retórica, eso es lo que te pregunto. Está bien. ¿No, No, es pero mejor eso que la retórica? Bueno, no sé si es retórica, imponer sanciones, no tengo... No, pero que sería retórico porque si vos no tenés... Está bien, pero ¿cuál es? Ayer dijo Joe Biden que el presidente de Estados Unidos dijo que considera un criminal de guerra a Vladimir Putin. ¿Cuál es la mirada de la Argentina hoy, del gobierno argentino, digamos, después de un momento de acercamiento que hubo efectivamente sobre Putin? Ahora, ¿cuál es la, digamos, desde Cancillería? La Argentina tiene la responsabilidad de presidir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuando estuvimos nosotros allá, el 28 de febrero, nosotros fuimos parte de los que impulsamos un estudio sobre violación de derechos humanos en Ucrania a partir de esta invasión. ¿De crímenes de guerra o violación de derechos humanos? Derechos humanos, eso es lo que tenemos nosotros, digamos, ahí es donde estamos nosotros. Violación de derechos humanos allí. Se está conformando el triunvirato que va a ir a Ucrania a hacer este estudio. Ajá. Y efectivamente eso lo estamos coordinando también con Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de derechos humanos. Digo, la Argentina no está fuera de esta agenda, Ujú. de todo lo contrario, y es bastante, tiene un rol bastante protagónico y es bastante, y digamos, tiene un rol, digamos, muy relevante. Es la primera vez que la Argentina preside, acá que a veces se habla que no hay logros, la Argentina es la primera vez que preside el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, eso es un logro. No me quiero extender, pero me parece muy contradictorio que Argentina no esté diciendo lo suficiente sobre el caso de Nicaragua, francamente, y lo que está pasando en Nicaragua, que es de una Pero eso no es gravedad. verdad, pero eso no es verdad. Mirá, sobre Pero Nicaragua... Argentina tiene embajador, o sea, ni siquiera tiene embajador, participó de la asunción de Ortega en una elección en que tiene encarcelados a todos los opositores que están muriendo en la cárcel. Participó el embajador de Japón, participó el embajador de India, de Pakistán. Pero hay un reconocimiento a un gobierno que es claramente ilegítimo. No, pero mirá. Porque es de izquierda, porque digo, me parece que hay una doble vara ahí porque Ortega viene del sandinismo. Nada que ver, María. Nosotros condenamos la violación de derechos humanos en Nicaragua y también estamos requiriendo la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Es algo que hemos hecho, que lo hicimos tanto en la OEA... Pero reconocen la legitimidad de un gobierno que nace con todos los opositores encarcelados. No nos corresponde a nosotros reconocer legitimidad del gobierno o no reconocerla. Nosotros seguimos con una misión diplomática porque hay inversiones argentinas, hay argentinos que están viviendo allí y sostenemos una relación diplomática en cuanto a la misión diplomática que tenemos asistiendo a los argentinos. Pero esto no exime a que la Argentina siga insistiendo en que hay un problema de derechos humanos en Nicaragua y que necesitan inmediatamente liberarse los presos políticos en Nicaragua. Esto lo hemos dicho tanto en la OEA y tanto en el Consejo de Con un embajador que está en contra de esta mirada. ¿Quién? El embajador argentino ante la OEA. No, eso no es así. Carlos Raimundi, Sí, no es así. ¿no? No es así, Bueno, no es así. bueno, estamos... Se habla mucho de eso, pero la verdad que no es así. Carlos cumple una misión diplomática y él realmente está totalmente alineado a la defensa de los derechos humanos porque es parte de nuestra tradición diplomática y de nuestra tradición argentina, con lo cual en ese sentido yo creo que eso No, estamos hablando con Santiago Cafiero, canciller, pero no lo puedo despedir sin hablar del episodio que lo colocó en redes sociales toda esta semana, donde fue... Toda la semana yo estaba afuera, no sé. No, un par de días, no sé. Romina Escalora es acá nuestra experta de redes sociales. ¿Cuánto fue tendencia? No sabemos, pero por el inglés. 48 horas fue. Ahí está, 48. 2 días. ¿Y los 1.000 millones que conseguimos, cuánto fue? No, bueno, eso no fue tendencia, estaría mal, pero bueno. ¿Pero qué pasó? Porque la verdad se entendía poco. Era un yo digo, a ver, un canciller se mueve en un mundo donde hablar inglés es muy útil. Uno puede decir, si un canciller no habla inglés, tiene que ser canciller igual, qué sé yo. Pero lo que digo, lo que parecía raro era que intentar hablarlo cuando lo que se escuchaba era muy difícil de entender. Bueno, sí, efectivamente. No sé qué crees que te diga. A ver. Lo primero es que yo tenía un discurso que estaba en español y cuando llegué ahí no había traducción simultánea, entonces me pidieron hacerlo en inglés y lo hice en inglés.
porque era parte de mostrarse humilde y de alguna manera mostrarse también como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes han quebrado el país, sino... No, está bien, pero el tema es si se entiende o no se entiende. Tampoco es que Macri habla inglés pero no importa. A ver, honestamente, digo, la función diplomática... Sí. ¿Pero qué pasó? ¿El discurso estaba en castellano y tuviste que hacer como una especie de traducción simultánea ahí mismo porque no estaba disponible en inglés? No, porque fue un error mío, en última instancia no quiero echarle la culpa a nadie, digamos. Yo llevé un discurso en español porque lo íbamos a dar en español, después surgió la posibilidad de hacerlo en inglés y después llevé en el español porque había traducción simultánea. Y bueno, a veces uno en estos ámbitos habla en su propia lengua. Cuando llegué, al final me dicen que no había traducción así que lo hice. ¿Pero cómo te sentís cómodo con el inglés o no muy? No tengo problema. No tengo problema, llevo adelante la mayoría de mis reuniones, algo que sean muy específicas, la mayoría de mis reuniones las llevo siempre en inglés y sin traductor. Ok. ¿Fuiste a un colegio bilingüe? No, está costando. ¿Fuiste a un colegio bilingüe? Estudié inglés, estudié en Argentina, por eso tengo acento argentino. Ahí está, todos los cafieros estudiaron seguro en San Isidro, ¿no? Sí, claro. Of course. Todo cafiero que se precie estudió en San Isidro. Bueno, Santiago Cafiero, canciller, muchas gracias. Thank you very much. Bueno, María, thank you very much. Bueno, I don't know what... let me tell you something in English. A ver. Okay. I see like now the journalists and the opposition are English sommeliers in these days. Lo que está diciendo, yo voy a hacer la traducción simultánea. Lo que él está diciendo, acá tenemos traducción, dice, veo que el periodismo y la oposición son hoy sommeliers de la calidad del inglés del canciller. La Nata says stupid things about me. La Nata dice cosas estúpidas sobre mí, se está poniendo picante. Yesterday, yes. It was like that. Ayer dijo... And I don't care. Y no me importa nada. No me importa la opinión de la Nata. Está picante el canciller en inglés, es más picante que en castellano. I think that la Nata is a dithead, so and I don't. I think la Nata is a dithead. Dithead, no sé, me perdí ahí, Creo que la Nata es cabeza. No. Pero bueno, I don't think she cares what I think, so it's a free country that. ¿Dijo lo que dijo? Yo estoy siendo censurada en mi traducción porque... ¿Vos estás siendo censurada? No te censuras. Me estoy autocensurando. Y aparte, si estás en otra lengua, viste que todo se permite. Pero, ¿qué quiere decir cabeza de...? No sé, no sé porque no... ¿No sabe inglés? Te mando una... No me probáis. Muy bien. Bueno, caliente el canciller porque... No, it's okay. María. Bueno, okay. Don't worry, We have a lot of things to do. Tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, es más picante el canciller en inglés que en castellano. Hay que hacer una entrevista en inglés, María. Hay que hacer la entrevista en inglés. La próxima vez la entrevista en inglés. Bueno, Santiago... Sí, cuando quieran. Bueno, perfecto. Santiago Cafiero, canciller, muchas gracias. Thank you very much. Hasta luego. Chau. Lo insultó, ¿no? Me parece que... fue fuerte lo que acaba de pasar, ¿no? ¿Nos levantan en todos lados hoy? No. Sí, me parece que... Nos levantan. En realidad es estúpido, o sea, se utiliza como... Estúpido, dijo. Yo no sé. Yo igual el programa de la Nata lo voy a escuchar, No, se ve que es un poco fuerte, ¿no? No está bueno el que se insulten, la verdad. Parece que se burló, por lo que entiendo, parece que la Nata se ha burlado largamente del inglés que había mostrado Cafiero en un viaje reciente. Y, bueno... sí, ayer también hubo mucha polémica porque en un PowerPoint que presentó estando en Dubái, había un error y en vez de decir improve, que sería mejorar, decía improvise. De improvisar. Que es improvisar. Sí, igual no está bueno insultar, me parece. Digo, no sé qué dijo la Nata, pero me parece que tampoco el insulto es respuesta a nada, digo. 20 minutos para las 9 de la mañana. Esto es John Newman. Love Me Again. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
for everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. I need to know now, can you love me again? I need to know now, can you love me again? La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus, tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Lamentablemente 4 personas fallecieron al cruzar con las barreras bajas en el tren Sarmiento, en el paso a nivel Rafaela, saliendo desde Moreno hacia Mercedes. Es un ramal diésel del ferrocarril Sarmiento. María, lamentablemente es así. 3 personas del sexo masculino, 1 del femenino, fallecieron, repito, en el paso a nivel Rafaela en Moreno, en la salida desde Moreno hacia Mercedes. A raíz de este incidente, el ferrocarril Sarmiento, el ramal Moreno-Mercedes, se encuentra interrumpido. Y hablando de trenes, el ferrocarril Belgrano Sur, ramal González Catán, Marinos del Consejo General Belgrano, se encuentra con demora por fallas técnicas. Mientras tanto, los ingresos a la capital federal, hay demora en la Panamericana, como todas las mañanas a esta hora, desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, sentido a la capital federal, la autopista La Plata Buenos Aires congestionada desde el kilómetro 9 en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Los subtes funcionan sin problemas, María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. Este mes en La Cardeus ahorrás hasta un 50%, disfrutás de 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Además, con tu compra, colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Vos mejorás tu sueño y el hospital su realidad. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. 8:46 de la mañana, Chungo dice presente en el estudio Urbana Play en el Lollapalooza Argentina con una imagen totalmente renovada en un ambiente cargado de la mejor música, la reconocida heladera. Ella ofrece sus más de 40 sabores con sus deliciosas cremas, paletas, postres para compartir y mucho más en tu casa. En el Lola, siempre con la mejor compañía. Chungo los encontrás en sus redes sociales, @heladoschungo y en chungo.com.ar. Y estamos desayunando, ¿no? Estamos desayunando. Gracias a Panadería Bellas Artes que nos trajo su exquisito catering para disfrutar. Entrá a panaderiabellasartes.com, visitá su tienda online y tentate con sus sándwiches, tartas, empanadas gourmet, desayunos personalizados a domicilio y 1000 delicias más. Panadería Bellas Artes está en Charcas 4118 Palermo. Seguilos en Instagram y participa en sus sorteos. @Bellas Artes Panadería Artesanal.
Bueno, bien, hay conmoción grande en el barrio 1114, Nueva Pompeya, ahí en la cancha de San Lorenzo, porque un chico de 16 años fue asesinado a puñaladas cuando intentaron robarle en el lugar el celular. Esto es en Perito Moreno y Coronel Esteban Bonorino, plena cancha de San Lorenzo, los alrededores de la cancha de San Lorenzo, están frente a la 1114 por robarle un celular a un pibe. El pibe murió en el hospital Piñero, los vecinos están cortando la calle ahí. Re triste. San Lorenzo juega contra Huracán su clásico el sábado a la tarde. Es una zona súper complicada, y esto demuestra además que para los vecinos que viven ahí es una zona complicada, no solo para los que eventualmente vamos y venimos los días de la cancha, donde siempre se pone por ahí picante, sino que para los que viven en la zona es muy complicado. Bueno, es que en general los que sufren la mayor inseguridad en esa zona son los laburantes, son la gente que vive en esos barrios, que tiene que convivir con un sector que es minoritario, pero que termina en estas situaciones. Totalmente. El acusado tiene 23 años, así que gran conmoción en el barrio. Bueno, y también en este caso vamos a otro caso policial que fue seguido con mucha atención porque había muchas cosas en juego, era muy simbólico. El caso de Iggy, ¿no? Iggy, perdón, como le dicen a la mujer que ahora fue sobreseída. Juli Rofo. María, ¿cómo estás? Fue absuelta, que es todavía más, ¿no? Tenés razón, claro. Fue absuelta por la justicia Eva I. de Jesús, una mujer de 46 años que en 2016 mató a un hombre que era parte del grupo que intentaba violarla, y es una mujer lesbiana, y lo que los grupos feministas que la acompañaron denunciaron y sostuvieron durante todos estos años de acompañamiento fue que, que se trataba de un intento de violación correctiva, ¿no? Se llama así cuando por la vía de un ataque sexual se intenta que una persona que tiene una orientación sexual que no es la que esos atacantes prefieren, vuelva al camino que esos atacantes sexuales sí prefieren, lo cual sale completamente de cualquier eje. Sí, claro. Bueno, Iggy, ¿no? Le decían Iggy por un jugador, le dicen Iggy por un jugador de fútbol colombiano, ¿no? René Higuita por los rulos. Iggy ahora en la etapa esta del juicio no tenía tantos rulos, pero le dicen Iggy por eso, ¿no? Pues esa cosa también de atacar específicamente, esa cosa de un aspecto asociado a lo varonil, ¿no? Y decir, vení, yo te voy a mostrar que no sos un varón, que sos una nena, ¿no? Horrible. Que es lo que cuenta Iggy que le dijeron cuando la atacaron. Sí, hubo dos cuestiones clave en este juicio para determinar la absolución de Iggy. La Fiscalía pedía 10 años de prisión para ella por homicidio simple, pero por un lado el testimonio de una policía que atendió a ella enseguida dijo que la había encontrado muy golpeada, muy lastimada, y por otro lado las pericias psicológicas que se hicieron determinaron que era víctima de estrés postraumático, o sea que algo había pasado en ese ataque, en ese intento de violación. Bueno, en grupo, ¿no? Ella mata a uno de los apuñaladas, a uno de los del grupo que la ataca. Exacto. A uno del grupo que la ataca. Esto fue en un barrio bastante vulnerable de Bellavista en el año 2016. Y el mensaje que mandó ayer, creo, el Poder Judicial es que existe la legítima defensa en casos de ataques sexuales, ¿no? Claro. En casos de violencia sexual. Me parece que eso es lo fundamental. Lo que quiso decir ayer. Sí, creo que lo que quiso decir ayer la justicia, el Tribunal de San Martín, fue eso. Bien. Juli Rofo, muchas gracias. Buen fin de semana, Juli. Un beso igual. Le ganemos a Huracán, ¿eh? Que le ganemos a Huracán, ¿no? Bueno, fin de semana de clásicos en el fútbol argentino, ¿no? Sí, ojalá que sí. Vamos, Juli. Bueno, hijos nuestros. Bueno, se tiene fe, ¿eh? Se tiene fe. Muy bien, y se sortearon también los cruces de la Champions League, ¿eh? Va a enfrentar el Chelsea al Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola se va a encontrar con el Atlético de Madrid del Cholo. Atención, con ese cruce. Y juegan el Villarreal con el Bayern Múnich y el Liverpool con el Benfica. Me parece que lo que más morbo da por acá, por lo menos, es Pep Guardiola contra el Cholo Simeone, ¿no? Bien, 9 minutos para las 9 de la mañana y la agenda cultural que siempre nos recomienda Lila Vendersky. Siempre son obras de teatro o películas, cosas más alternativas, ¿no? ¿Cómo le estás arrochando el piso a Guido Berkovich, María? ¿Quién? Pues yo con ¿sí te pareció? Sí, me pareció que le hiciste muy linda columna. Gracias. A mí me hay algo que me gusta mucho cuando acá llega la revista Hola y veo las fotos de la realeza, de la reina, y yo digo, ¿qué onda esta gente? ¿Qué hace su vida? ¿Cómo es ser eso?
Y fui a ver una obra de teatro que usa un poquito ese disparador, que se llama Las Reinas, que trata sobre dos monarcas mellizas que tienen un kingdom, le dicen kingdom un reinado. Un reino. Estoy como Cafiero. Estás como Cafiero, sí. Sí, yo espero no haberme quedado envuelta en un insulto a la nata que no tengo ninguna intención. Yo no sabía, me tomó totalmente por sorpresa y primero no entendí la expresión que estaba usando. Pero... Fingí demencia y seguí adelante, María. Dale. No pasa nada. Y bueno, por supuesto están cuidando a sus súbditos, que todo funcione muy bien, pero todo se va a pique cuando pierden un ticket. Y la gente del reino les dice como, ¿qué pasa? Ese ticket. Y entonces arranca como una locura total porque se va a caer el reinado porque perdieron un ticket, un comprobante. Y esta obra es la nueva obra de Lucía Maciel y Paula Greenspan, que son una dupla creativa que vienen escribiendo varias obras. En esta actúan, que yo no las había visto actuar, a Lucía Maciel no la había visto actuar y está espectacular. Y no solo hay música en vivo, sino que bailan, cantan, o sea, es como toda una cosa enorme. Y me gustó mucho porque tienen ellas un tono que es que se burlan un poco o marcan el delirio de ciertas cuestiones de la vida que estamos en este sistema capitalista hermoso en el cual vamos todos los días a trabajar y no sé, viste todo esto que hacemos acá que venimos también. A ellas les parece rarísimo porque son reinas y claro, no hacen nada de eso. Hay una transición muy buena critican la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Está los viernes. Los viernes en el Morán, que es un lugar muy lindo, el teatro, ellas laburan ahí mucho, ¿no? Es un lugar que está fuera del circuito de los teatros, pero es un teatro divino. Y se puede comer y ahí hay precios cuidados, ahí la guerra de la inflación estuvo. Está bien, bien. Las Reinas, 8:30 los viernes en el Teatro El Moral. El Morán, perdón. Que queda vamos a decir todo bien, Pedro Morán 2147 y María también va a ir, que ya tiene su entrada. Ya tengo mi entrada, voy a ir la semana que viene, creo. Me encanta. Bien, Jopo, ¿cómo sigue esto? Auspicia el clima, Air Europa. Jopo, ¿cómo sigue? María, lentamente se va retirando la nubosidad baja, todavía estaremos expuestos a algunas lluvias intermitentes, algunas lloviznas hasta el mediodía, baja probabilidad hacia la tarde y ya mejorando definitivamente al atardecer y la noche. Baja la temperatura para hoy, una máxima de 20 grados, para mañana sábado un amanecer invernal, mínima de 10 grados en la capital federal, 8 en la zona suburbana e inclusive el viento puede llevar la sensación térmica a una percepción más baja. 22 la máxima para el sábado con cielo mayormente nublado, también 22 la máxima para el domingo con cielo parcialmente nublado. No hay previsión de lluvias para el fin de semana, es un fin de semana con baja temperatura, o por lo menos con temperatura más baja con respecto a los registros de esta semana y un poco opaco porque va a tener mucha nubosidad, pero no hay estimación de precipitaciones, María. Muchas gracias, Jopo. A ustedes, buen fin de semana. Bien, te vas muy prolijo, ¿no? ¿Prolijo? Muy acertado. Acá me está mostrando otra cosa David y me distrajo, perdón, pero te vas como un nivel de acierto altísimo. Bueno, muchísimas gracias por el crédito. Sí, tuviste una semana muy, muy buena, Jopo, te felicito. Mi equipo de psiquiatras dice que tengo que empezar a aceptar los elogios. Ok, perfecto. Te mando un beso, Jopo. A ustedes. Hasta luego. Bueno, amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Bueno, me estaba mostrando David Cayón el siguiente título, dale, David. Gabriela Cerruti volvió a hablar de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sobre la relación, con esto que no se habla, y dijo, ¿la relación política está en el mejor momento? Se preguntó, bueno, vimos cómo se votó anoche. O sea, no está en su mejor momento, claramente. Una obviedad, ¿no? Una obviedad. Hoy se conoció un documento de la senadora Anabel Fernández Agasti, un documento donde explica por qué votaron en contra. Es un documento muy similar al que presentó la Cámpora hace una semana atrás. El título es Los muertos no pagan la deuda, la frase de Néstor Kirchner. Y al final lo que dicen las conclusiones, dice los números tienen que cerrar con la gente adentro y lamentablemente con este pacto millones de compatriotas seguirán afuera y otros tantos más quedarán excluidos. O sea, entienden que, al igual que la Cámpora, viene un ajuste y en ese ajuste lo que va a suceder es que
muchas personas no van a poder sobrevivir económicamente a ese ajuste y van a quedar afuera del sistema. Bien, también Santiago Cafiero fue duro, ¿no? Con la cámpora, dice, me hubiese gustado que hubiesen votado distinto, ¿no? Que nos hubiesen acompañado. Sigo creyendo que queremos el mismo país, pero cuando le pregunté si sigue la cámpora dentro del gobierno del Ejecutivo, dijo, no sé, no me corresponde a mí tampoco. Y después nada, que quiso demostrar también que hablaba inglés, se generó una situación para mí un poco incómoda porque, de verdad, en el sentido que hizo un chiste insultando a la Nata, que la Nata lo había... cometido una imprudencia. Sí, yo creo que es imprudente de parte de un canciller insultar a un periodista. Lo que pasa es que yo no entendí el insulto en inglés al principio. Más que imprudente, también es inapropiado, diría, más que imprudente. Y no entendí el chiste, después dije, bueno, nada. Nos tomó de sorpresa. No, y a mí no me gusta cuando alguien ya cortó el teléfono estar haciendo comentarios acerca de algo porque me parece impropio también, porque es como injusto, te quedás con el micrófono diciendo lo que no fuiste capaz de decir en ese momento. Pero fue como un momento entre chiste y desconcierto. Nos tomó de sorpresa, en serio. Nos tomó de sorpresa, pues dijimos, bueno, no da insultar tampoco. Total. No quiero quedar como metida en eso. Bien, los mejores artistas nacionales e internacionales se reúnen en un solo lugar. No falta nada para disfrutar Lollapalooza 2022. Además, esta lluvia que estás viendo se va. Así que nos queda un viernes despejado para el arranque del Lollapalooza, un festival muy esperado por todos los fanáticos de la música. 3 días de onda, música y baile. Prepárense, Urbana Play, la radio oficial, y prepárense porque junto a YPF Serviclub estaremos compartiendo con ustedes muchos momentos. Hoy empezamos con Miley Cyrus, la estrella de la máxima estrella del día de hoy. Mientras tanto, hablamos con Marco Labaña, también el titular del INDEC, a raíz de que nos contaba que ya 500.000 personas entraron y casi 500.000 personas hicieron el trámite online para hacer el censo y contestar las preguntas online en lugar de hacerlo presencialmente el 18 de mayo, que es el día oficial del censo. Y le preguntamos por algo que también había generado mucha controversia, que era el uso del DNI para poder ingresar a la página. Y él decía que sigue siendo anónima la encuesta, que ese DNI no se asocia después con las respuestas que vos puedas dar, pero que para ellos es necesario por una cuestión de poder saber que efectivamente el que contesta la pregunta es mayor de 14 años y no es alguien que no existe, digamos, es realmente una persona. El DNI ese que nosotros solicitamos no queda registrado en ningún lado, no se asocia de ninguna manera con lo que nos llena. ¿Por qué lo pedimos? Porque nosotros teníamos que asegurarnos que la persona que esté contestando, que genere ese código de vivienda, sea una persona que exista, que no sea un robot, y además que sea mayor de 14 años, que es lo que te permite contestar el censo. La única forma digital que teníamos para hacerlo era verificar con el dato del DNI. El censista, cuando va a tu casa, se fija que la persona que esté contestando sea mayor de 14. Lo hace personalmente. Nosotros en el digital teníamos que hacer lo mismo. Bien, ahí va, Marco Labaña. Bueno, y como saben que yo el otro día conté que a la mañana tomo un vaso de soda fría, cosa que le pareció raro a todo el mundo, la gente Kill Set, muy gracioso, me mandaron soda y agua en lata. Dicen que como hay que no se reciclan las botellitas de agua, que es muy malo para el medio ambiente, la mejor forma de tomar agua envasada, en todo caso, es en lata. También sería bueno decir que este equipo no toma a la mañana, pero toma. Este equipo que toma agua, soda, si quieren mandar. Soda. Ahí mandaron. Ahí le comparto, cómo no. Créanme que es un buen negocio. Créanme que es un buen negocio. Bien, el River Boca se juega el domingo a las 7 de la tarde en cancha de River, sí. Así que, ojo, los que no quieran ir a la cancha y estén dando vueltas por zona norte, calculen esto, porque va a estar complicado. Hay todo un operativo secreto para tratar de meter el micro de los jugadores y dirigentes de Boca que lleguen al estadio por un recorrido que no sea previamente conocido por la barra de River. Ya sabemos cómo terminó eso tan mal cuando fue aquel partido que no se pudo jugar por la final de la Copa Libertadores, ¿no? Sí, y aparte tengan en cuenta que va a haber mucha gente dando vuelta desde muy temprano porque las puertas del estadio se abren con mucha anticipación. Porque lo que buscan es que la mayor cantidad de gente entre temprano. ¿Para qué? Para que el micro de Boca pueda llegar a la cancha de River con la menor cantidad de gente dando vuelta por la calle. Claro. También va a ser muy atractivo Central News, en Rosario a las 2 de la tarde del domingo. Después va el clásico de La Plata, Estudiantes con Gimnasia a las 4:15 de la tarde y cierra River Boca, o sea que el domingo a full. El domingo arranca además también la Fórmula 1 para los fanáticos de la Fórmula 1, después de lo que fue la excitante temporada entre Verstappen y Hamilton, que ganó Verstappen. Si quieren ver, está buena. Para mí me gusta la serie de la Fórmula 1, que está
Drive to Survive, que estrenó la 4ª temporada la semana pasada como preludio, digamos, de esta nueva temporada que se inicia. Ahí está, es la trastienda con todos los protagonistas de la Fórmula 1. Drive to Survive. Manejar para sobrevivir. Sí. ¿No? 4ª temporada Sí. en Netflix. 4ª temporada en Netflix. Hoy hubo que manejar para sobrevivir este programa. Qué viernes rocoso que tuvimos, Bien, ¿no? has dicho la palabra. Un viernes. Has dicho la palabra como Para la... viernes, ¿viste? Porque uno viene ya el viernes a nada, pero fue un viernes que nos pidió de nosotros, nos demandó cosas. Como la autora de bestsellers que sos, sí. Fue un viernes rocoso. Rocoso. Muy Efectivamente. Bien. Muy bien. Gracias, Romy. Buen fin de semana. Buen fin de semana a David. Buen fin de semana a Rolo. Le mandamos un beso a nuestros compañeros de Perros de la Calle que están transmitiendo desde el Lollapalooza. Así que sin transición arrancan ellos. Beso grande. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana.